Hola, buenos días. Vamos a dar 30 segunditos para los rezagados y empezamos en breve. Bueno, pues vamos empezando. Nada, primero agradeceros a los que estáis ahora conectados y seguramente los que nos veáis posteriormente vía nuestro canal YouTube, porque el vídeo, o sea, la sesión se va a grabar y la subiremos después en YouTube. Nada, ya sabéis, yo soy Francisco Dueñas, Cámara de Comercio, Oficina Cera Pyme. Ya sabéis el programa que hemos arrancado desde mayo, desde este año, con dos pilares fundamentales, que es el asesoramiento a empresas tecnológicas y pymes que estén en procesos de digitalización. Y la función de la Cámara en este caso es hacer de conexión entre usuarios y proveedores. Y otro pilar fundamental del programa es toda la parte de formación web, etcétera, como es el caso de hoy. Ya sabéis que el programa está financiado y tiene soporte por los fondos FEDER, Cámara de España, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y en principio va a tener una duración estimada de momento hasta 2025 y continuará. O sea que iremos haciendo después del verano y los siguientes años diferentes tipos de actividades a las que os invitamos a participar. Y sin más, voy a dar paso al ponente, que es Francisco Calatayud, que es el CEO de Binary Box. Y nuestra idea, como ya sabéis, es intentar acercar tecnología que igual en vuestras empresas, pues igual puede estar lejano o cercano, no sabemos, pero dar una pincelada de la tecnología, en este caso realidad virtual, y sobre todo que veamos casos de uso que en este caso Binary Box ha desarrollado y que todos hagamos ese ejercicio de, oye, pues no es mi momento, pero cuando sea mi momento, sabéis de lo que estoy hablando y el alcance que tiene, ¿no? Yo, como ya sabéis, hay un chat disponible para cualquier cuestión o pregunta que queráis sugerir, o bien nos las mandáis hoy, o bien posteriormente las resolvemos directamente, o bien Paco o bien yo. Y al final de la sesión, pues daremos paso a esas preguntas. Y sin más, yo, Paco, te doy paso a ti. Si quieres compartir la pantalla y empezamos. Sí, buenos días, Francisco, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. Si queréis, comparto pantalla ahora, a ver si funciona todo bien. Ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal se ve? Se ve y se oye perfecto, Paco, adelante. Vale, genial. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Y hoy por la mañana, nada, me gustaría hablar con vosotros sobre la realidad virtual, ¿no? Sobre cómo integrarla en la empresa. Y bueno, sobre todo a través de ejemplos de proyectos que nosotros hemos podido ir haciendo a lo largo del tiempo, porque lo que más hemos detectado en estos últimos meses es que muchas personas pues, no tienen mucha idea de cómo integrarla, precisamente porque no la conocen y no conocen el alcance que tiene y no conocen las posibilidades que tiene esta tecnología. Así que, bueno, a modo de ejemplo, sobre todo para abrir la mente y para ver lo que se puede hacer a día de hoy con la realidad virtual. Bueno, mi nombre es Francisco Calatayud, soy fundador y director de Binary Box Studios y bueno, para cualquier contacto más adelante, ahí en pantalla dejo mis enlaces a Twitter. No soy muy activo, pero bueno, de vez en cuando intento subir contenido de interés. En nuestro caso, Binary Box es una empresa fundada en el año 2017 y si bien comenzamos siendo una empresa de desarrollo de videojuegos, puesto que tradicionalmente veníamos de
de esa industria, bueno, pues poco a poco vimos cómo la tecnología de realidad virtual nos iba a poder permitir conseguir cosas a través de la tecnología de videojuegos, precisamente para poder mejorar los procesos productivos de las empresas de nuestro entorno y sobre todo para tener una visión dentro de unos años de que gracias a esta tecnología, ¿no? Gracias a la realidad virtual, las personas podamos estar mejor conectadas y podemos trabajar mucho más productivamente. En nuestros 4 años de historia, pues hemos tenido la inmensa suerte de poder desarrollar un montón de proyectos, desde videojuegos tradicionales y educativos, eSports, hemos tenido una sala de escape en realidad virtual de la que luego os quiero comentar alguna cosilla. Hemos hecho buena arquitectura, plataformas de decoración, aplicaciones para el sector industrial, para personas con discapacidad, aplicaciones de diagnóstico médico, museos virtuales y, bueno, lo más inminente que vamos a lanzar ahora, por ejemplo, es una plataforma de conciertos de música en directo. Y, bueno, para darle un poco de contexto y de imagen visual a todo esto que os acabo de contar, si os parece, os pongo un pequeño vídeo resumen de nuestros trabajos y ya pasamos a hablar un poquito de lo que sería en sí la realidad virtual. Bueno, pues este es un poquito un resumen de nuestro trabajo en 2020 y, bueno, tenemos muchas ganas de que acabe ya 2021 para poder enseñaros más cosas chulas que llevamos haciendo estos meses. Pero, bueno, antes de eso, vamos a comenzar hablando un poco de las diferentes tecnologías que hay de realidad virtual, con un pequeño apunte inicial, y es que hacer un pequeño matiz sobre la realidad aumentada, puesto que sí hemos visto que hay todavía personas que la realidad virtual y la aumentada las mezclan, así que nada, de una manera muy rápida, nada, la realidad aumentada, pues al final es una capa virtual que se superpone a nuestro entorno y o bien se hace a través de teléfonos móviles o tablets como este que puedo tener aquí, a través de la cámara, ¿no? O bien a través de dispositivos de proyección sobre una pantalla transparente, pues como las HoloLens de Microsoft, en las cuales además, bueno, pues toda la experiencia va muy condicionada por el entorno, ¿no? Puesto que se trata de aumentar la información disponible en un entorno físico. Por ejemplo, este tipo de tecnología sería ideal para mantenimiento industrial, donde conocemos casos de operarios que van con unas HoloLens, la imagen la están transmitiendo a un operador que se encuentra detrás y el operador, en función de lo que está viendo, pues le va mandando texto y le va mandando la información de lo que tiene que hacer en tiempo real y se le va superponiendo sobre la pantalla, ¿no? Bueno, en este caso las experiencias son más limitadas que la realidad virtual, puesto que el propio entorno es un condicionante
y también son más concretas, porque puesto que muchas veces las aplicaciones como una de mantenimiento industrial se usa para un entorno muy concreto. Un pequeño ejemplo de realidad aumentada para darle también un poco de contexto a la parte de teléfonos, pues podría ser esta aplicación Hey, de IKEA IKEA would like everyone to know about a place. en la cual, pues a través del teléfono, los de IKEA sacaron una aplicación en la cual se podía ver bueno, cómo quedarían los muebles en tu casa, y además los muebles se ven a escala, ¿no? De tal manera que, como se puede ver al final del vídeo de una manera bastante graciosa, pues es posible evitarse el problema de que compras un mueble que piensas que va a entrar y que va a quedar muy bien y que va a encajar bien, y te evitas, por ejemplo, situaciones como la de este vídeo, puesto que la propia aplicación ya te mide el espacio. En este caso es una aplicación en apariencia muy sencillita, así que por dentro tiene mucha chicha, pero es una experiencia muy concreta, ¿no? Colocar los muebles del catálogo de IKEA en tu casa antes de ir a hacer la compra. A ver. Y luego tenemos la realidad virtual, ¿no? En la realidad virtual se utilizan visores de realidad virtual, como por ejemplo este que puedo tener aquí, del que luego hablaremos un poquito. Y bueno, en este caso, dentro de la realidad virtual, el entorno es totalmente independiente, ¿no? Se diseña un entorno digital completo y no está condicionado por el entorno físico que uno pueda tener. Entonces, las posibilidades son mucho mayores. En este caso, el usuario está totalmente abstraído del entorno real, y entonces no hay distracciones, es decir, no va a tener la tentación de coger el teléfono móvil, de hablar con alguien que pase a su alrededor. Es decir, cuando una persona se mete en un entorno de realidad virtual, su atención está 100% focalizada en ese entorno, ¿no? Y todo lo demás desaparece. Y luego una cosa que para nosotros es importante, ¿no? Es que la tecnología está mucho más desarrollada, mucho más madura. Ya existe, de hecho, un estándar de mercado dentro de las tecnologías de realidad virtual, y de esta manera, pues realizar aplicaciones comerciales es mucho más accesible, mucho más directo, y la experiencia además es mucho más satisfactoria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de dispositivos de realidad aumentada como HoloLens, por ejemplo, unas gafas de HoloLens cuestan creo que más de 2.000 euros. El precio exacto no lo sé, pero creo que son más de 2.000 euros. Unas Oculus Quest 2 como estas cuestan 300, y mientras en unas Oculus Quest 2 estás dentro de un entorno muy complejo y muy completo, por ejemplo, las HoloLens creo que tienen un campo de visión todavía muy pequeñito, ¿no? De 40 grados, creo, y bueno, pues eso condiciona todavía mucho lo que se puede hacer con ellos. Es una tecnología, la realidad aumentada, prometedora, sin duda, pero en estos momentos se encuentra un poquito por detrás en desarrollo respecto a la realidad virtual, principalmente porque es una tecnología más compleja o que tiene una capa de complejidad adicional respecto a la realidad virtual normal, ¿no? En el caso de la realidad virtual, tenemos por un lado tecnologías de sobremesa, como pueden ser las HTC Vive o las Vive Pro, las Oculus Rift S, que bueno, ahora mismo están descatalogadas, ya veremos por qué, o las Valve Index, ¿no? En este caso, esta tecnología requiere de un PC para funcionar, las gafas tienen que ir enchufadas a un PC, con lo cual, bueno, pues nos dan muchísima potencia para poder desarrollar aplicaciones complejas. Principalmente, yo creo que más allá de la parte gaming que podamos pensar, sobre todo aplicaciones industriales donde hay que trabajar con modelos de 500 o 600 megas, que son modelos industriales pues, de CAD o de cualquier otra índole muy pesados, pues al final, del mismo modo que eso no lo puedes hacer en un teléfono móvil porque no te da la potencia suficiente, pues es muy lógico que si quieres hacer una aplicación de realidad virtual para ver ese tipo de contenido o trabajar con ese contenido, también vas a necesitar un PC, ¿no? Entonces, bueno, es algo bastante razonable. Y bueno, pues como tiran de PC, pues eso, nos pueden dar o podemos desarrollar unas experiencias muchísimo más complejas, principalmente por ese extra de potencia que nos brinda el equipo de sobremesa. Y luego tenemos las tecnologías móviles, como en este caso Oculus Quest 2. HTC acaba de sacar ahora también un modelo móvil, y bueno, pues en este caso nos dan movilidad total, ¿no? Eso sí, evidentemente a costa de rendimiento, puesto que lo que en un PC normal tenemos dentro de la torre, pues una gráfica NVIDIA, pues una 3070, una 3060,
una buena gráfica. Aquí, en cambio, todo va autocontenido en un dispositivo como este, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia es el rendimiento que te dan es menor, entonces hay determinadas experiencias que igual no se pueden desarrollar aquí, como, bueno, de nuevo, aplicaciones industriales en las que se requiera trabajar con modelos pues, muy pesados, ¿no? Este tipo de gafas, además, al igual que las anteriores ya, si nos fijamos, se puede ver en la imagen, pero si nos fijamos aquí, podemos ver que las gafas tienen prácticamente todos los modelos, lo tienen ya, tienen el visor lleno de cámaras y entonces todo el tracking que hacen del usuario lo hacen ya desde dentro, ya no hacen falta como en las HTC Vive y Rift originales, ¿no? Ya no hacen falta sensores para poder posicionarte, sino que ya únicamente con estas gafas puestas, pues ya puedes andar por el entorno, moverte, agacharte, saltar y todo lo que, pues tú tienes los 6 grados de libertad, tanto de rotación como de traslación, y entonces la experiencia es muchísimo más completa que si es una experiencia de estar sentado o limitada en cuanto al rango de movimientos, ¿no? Una cosa muy buena que tienen, por ejemplo, estas gafas, las Oculus Quest 2, es que tienen hand tracking, de tal manera que nosotros, nuestras propias manos reales, se digitalizan en tiempo real y las podemos usar dentro del entorno virtual para manipular los objetos, con lo cual, pues para muchas personas que igual lo de tener las gafas y tener los mandos puede resultar un poco aparatoso, para una primera toma de contacto pues también es mucho más amable y mucho más sencillo de usar, puesto que al final las manos las usamos de manera natural, ¿no? Y lo que comentaba antes, de que en el caso de las tecnologías de sobremesa, Oculus ya no está trabajando con tecnologías de sobremesa nativas como las Oculus Rift, puesto que ya directamente se han centrado en utilizar este tipo de dispositivos híbridos, los cuales, cuando no van conectados al PC, tienen toda la circuitería y todo lo que necesitan integrado en la gafa, pero luego a través de un simple cable USB se pueden conectar a un ordenador y se transforman en gafas de sobremesa, de tal manera que podemos disfrutar a través de un cable y próximamente a través de manera inalámbrica de la potencia de un ordenador para disfrutar de contenido complejo en unas gafas móviles, con lo cual pues me parece que creo que es el camino a seguir, ¿no? En una instalación fija las puedes conectar al PC y vas a disfrutar de un rango de aplicaciones sin límites, pero luego en un momento dado las puedes desconectar, te puedes ir a hacer una visita comercial o te puedes ir a una feria o puedes incluso llevártelas a otra zona de la oficina y puedes seguir trabajando con ellas, ¿no? Con lo cual me parece que sin duda es el camino a seguir y creo que han dado, vamos, un avance respecto a hace 2 o 3 años. El avance que ha habido en realidad virtual en apenas este periodo es que ha sido espectacular, ¿no? Y luego, bueno, pues esto es una cuestión que a nosotros nos la hemos preguntado muchas veces en Binary Box y que yo creo que también mucha gente se la pregunta, ¿no? Y es decir, los diferentes mundos y realidades que están surgiendo hoy en día y que disfrutamos a lo largo de nuestro día. Por ejemplo, por un lado tenemos el mundo real, ¿no? O mundo físico, que es en el que vivimos, donde todo es tangible y que además es el que condiciona nuestra vida. Es decir, si yo estoy en Santander, en Juan 23, y tengo un cliente que está en Alemania, es imposible que presencialmente le pueda ver en una mañana y pueda estar comiendo en casa. Y luego, bueno, pues toda la propia física del mundo es la que condiciona lo que nosotros podemos hacer en él, ¿no? Pero bueno, es el mundo en el que vivimos y es en el que tenemos que desarrollar nuestra vida. Pero por otro lado, gracias a la tecnología, no solamente la parte de realidad virtual, ¿no? Sino que gracias a la tecnología en general, pues se han creado los mundos virtuales o ecosistemas virtuales que son artificiales, no tienen límites, principalmente se han utilizado para experiencias lúdicas, pero bueno, ya se están empezando a utilizar también para experiencias comerciales, para experiencias industriales, ¿no? Y lo bueno es que están conectados con todo el mundo. Es un mundo en el que ya no hay barreras, ya no hay limitaciones y entonces, pues con esta persona que está en Alemania, pues podríamos conectarnos y podríamos estar juntos presencialmente en un mundo virtual pues creado o para la reunión o creado o que ya existiera y simplemente quedamos en ese sitio, ¿no? Y la pregunta es, por ejemplo, ¿estos mundos son reales también o les podemos considerar real de la misma manera que el mundo real o el mundo físico naturalmente lo consideramos como real?
Pues en nuestro caso creemos que sí, porque no es tanto el mundo per se, sino que al final es lo que sucede, ¿no?, en estos entornos. Y al final, en un mundo virtual, pues vas a estar hablando, vas a estar intercambiando información, vas a estar generando contenido y al final ese contenido es real, porque en el momento que tú te quitas las gafas, todas esas experiencias las has vivido y tu cerebro las está procesando, ¿no? Y por irnos a un caso más extremo, sin llegar a ser un caso de un mundo virtual, por ejemplo, simplemente con las cosas digitales, cuando a una persona, a un niño en el cole se le hace bullying a través de redes sociales o a través de YouTube o cualquier otro tipo de canal virtual, sí, efectivamente, todo eso que se hace es virtual, pero tiene consecuencias en el mundo real. Por lo tanto, aunque sea digital y no sea tangible, sí que estos mundos virtuales que creamos, ya sean tridimensionales o una plataforma de mensajería como WhatsApp, pues son reales y tenemos que considerarlas como reales precisamente porque interfieren en nuestro mundo real y las consecuencias pues, pueden ser o muy buenas o muy malas, dependiendo de lo que se haga. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ya contaba antes. Entonces, bueno, en nuestro caso, cuando quisimos comenzar a trabajar con la realidad virtual, tuvimos claro que ya que veníamos del desarrollo de videojuegos, lo primero que necesitábamos era conocer la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con la realidad virtual? Y una buena manera era diseñando experiencias lúdicas, puesto que al final el ocio nos obliga a presentar mecánicas complejas, procedimientos complejos, de una manera muy simple, puesto que al final tiene que ser un juego y las personas que están ahí dentro se lo tienen que disfrutar y se lo tienen que pasar bien, ¿no? Entonces decidimos crear nuestra oficina, dentro de nuestra oficina, una sala de escape que ahora, bueno, ahora la tenemos por todo este rollo pandémico, la tenemos cerrada y no sabemos si la vamos a volver a abrir, pero bueno, cumplió su función porque diseñamos una sala de escape de Binary Labs en la cual, bueno, pues toda la gente que venía les usábamos de conejillo de indias y metíamos cosas, veíamos cómo respondían y aprendimos un montón sobre la tecnología y sobre cómo plasmar determinadas mecánicas y determinado contenido en la misma, ¿no? El planteamiento de la sala de escape era que, bueno, tenía que ser una experiencia de escape lo más natural posible, es decir, los jugadores iban a estar dentro de un entorno 3D virtual y del mismo modo que en una sala de escape normal tienes que coger objetos y resolver puzzles y ver pistas y resolver acertijos, pues aquí las mecánicas básicas iban a ser las mismas. Quisimos que hubiera hasta 4 jugadores, de tal manera que si bien una persona cuando está sola en un entorno virtual, pues ya vemos un poco en que, bueno, ya sabemos cómo se puede comportar, pero ¿qué pasa cuando hay mucha gente junta y están interactuando en ese mundo virtual, ¿no? Bueno, quisimos meterle varios finales y mecánicas exclusivas que, bueno, pues como viajes en el tiempo, que evidentemente en una sala de verdad, pues sería imposible, ¿no? En este caso, lo más importante para nosotros fue ver cómo se relacionaban las personas en un entorno multiusuario en realidad virtual. Lo que vimos fue que al no estar solos, la tecnología se aceptaba mejor, se perdía ese miedo a lo desconocido que muchas veces sentimos, ¿no?, cuando cogemos algo tecnológico por primera vez y nos encontramos un poco perdidos. Bueno, pues cuando estás con otra persona es como que, bueno, aquí estamos todos fastidiados, pero nuestro mal lo compartimos entre todos, ¿no? Entonces vimos que la tecnología se aceptaba mejor, que también había más posibilidades de contenido. Por ejemplo, como que un usuario tuviera que estar haciendo algo en una zona, mientras otro tenía que estar en otra haciendo otra cosa, y las dos cosas de manera simultánea. Entonces eso nos abrió la puerta a crear mecánicas mucho más complejas y sobre todo vimos y pudimos comprobar que cuando las personas están en un entorno virtual hay una necesidad o hay una predisposición a colaborar mucho mayor que en el entorno natural en el que vivimos en una oficina. Es decir, cuando la gente se junta en un entorno virtual, vimos que estaban mucho más predispuestas a trabajar en equipo y a resolver los problemas juntos. El siguiente paso fue, de una manera muy básica, decir, bueno, pues a nuestros avatares vamos a ponerle las caras de los usuarios. Todas las personas que venían a Binary Box les digitalizábamos y les integrábamos con sus caras dentro del mundo 3D. Y ahí, por ejemplo, vimos que el comportamiento de los usuarios daba un salto mayor
y entonces, claro, les pusimos un espejo para que ellos se pudieran ver, ¿no? Entonces, la integración que ellos ya sentían con el entorno era total. Entre ellos ya se establecían relaciones de más confianza que cuando no había caras, puesto que ya se sabían reconocer entre ellos, más allá de que cada uno tenía un color distinto, ya se sabían reconocer entre ellos por los rostros. Y de hecho, en el final de la experiencia metimos un dilema moral en el cual el primer usuario que llegase a un punto se podía salvar a costa de dejar al resto atrás, ¿no? Pues vimos cómo cuando pusimos las caras de las personas y dejaron de ser avatares genéricos, vimos cómo la tasa de usuarios que estaban más tiempo para conseguir salvar a sus compañeros aumentaba. Entonces nos dimos cuenta que la moralidad entraba a los entornos virtuales de una manera mucho más directa y mucho más clara que cuando, bueno, simplemente estás colaborando con otra gente, pero no les puedes ver representados de una manera más o menos realista, ¿no? Y luego, en el momento que se veían las caras, esto sí que es cierto, al final los usuarios ya se llevaban puestas, se olvidaban de que tenían las gafas puestas, con lo cual, pues era fantástico porque pasaban una hora dentro del juego y la verdad es que estaban como si se las acabaran de poner. De hecho, cuando terminaba la partida, lo primero que decían era que si ya había pasado una hora. No se habían dado cuenta en absoluto de que llevaban una hora colaborando y tratando de resolver sus problemas entre ellos. Y esto, bueno, esto ya nos dio pie a plantear aplicaciones industriales, porque, bueno, ya vimos que a la tecnología le habíamos cogido el punto y sobre todo nos encontrábamos preparados para empezar a dar el salto a la industria y a ayudar con muchos problemas que podían tener en esos momentos. Una de las primeras cosas que hicimos fue en formación, por ejemplo, trabajando con salesianos en Deusto, les desarrollamos una fresadora virtual, una Condia B500, con un panel de control de Fagor, que les gustó, la propia Fagor lo vio y les gustó tanto que lo estuvieron exhibiendo en la Bienal. Y para Salesianos Deusto y el simulador consistía en, bueno, los alumnos aprendían a realizar ejercicios con la fresadora y, claro, lo hacían en un entorno seguro, puesto que al final que no hay fresadora de verdad, ellos se sienten que en una fresadora, pero no hay ninguna fresadora, con lo cual no hay problemas de que ningún alumno se lesione, de que ninguna máquina se rompa y en el caso de que algo pueda fallar en la simulación es tan sencillo como reiniciar y ya está funcionando operativamente bien, ¿no? Para los chavales, pues esto fue maravilloso porque pasaron de estar formándose escuchando a un profesor en un taller y, bueno, la verdad es que sin hacerle mucho caso en muchos casos y tuvieron un interés genuino y muchas ganas de aprender con esta experiencia. Y, de hecho, los profesores nos dijeron que lo que antes tardaban una hora en enseñar, gracias al simulador, lo consiguieron hacer en apenas 10 minutos porque, claro, el desarrollo iba completamente teledirigido, ¿no? Y luego a los alumnos les gamificábamos, medíamos el tiempo que pasaban en la simulación, cuánto tiempo tardaban en resolverla y a los alumnos se les evaluaba también en base al tiempo que tardaban en resolver los ejercicios. De esa manera también bueno, incentivábamos la eficiencia a la hora de trabajar con la máquina. Para poder ver un poco en qué consistiría esta experiencia, tengo preparado aquí un pequeño vídeo. A ver si carga, en la cual se me va a ver a mí en la oficina, en la esquina inferior. En la esquina inferior izquierda se me ve a mí en la oficina haciendo los ejercicios y aquí delante tenemos la réplica del panel de control de Fagor. En este caso podemos ver cómo los botones para hacer la secuencia se van iluminando paso a paso de tal manera que te aprendes rápidamente todo lo que tienes que hacer para hacer determinados ejercicios y, bueno, aquí no lo pongo porque estoy hablando yo ahora contándoslo a vosotros. Hay un audio en el cual el propio profesor se grabó dándole a los alumnos las instrucciones de manera oral, ¿no? De tal manera que ya no solo es el estímulo visual de que los alumnos necesitan, o sea, el estímulo visual para los alumnos, sino que además también está el estímulo auditivo. Y nada, esto en un par de veces que lo hagas tardas 30 segundos y el ejercicio en este caso es un ejercicio de punto cero máquina, pues aprendes a hacerlo en un momento.
En el caso de la arquitectura, pues bueno, aquí poco puedo comentar, ¿no? Creo que la realidad virtual y la arquitectura son dos amigos inseparables, principalmente, ¿no? Porque, bueno, lo que antes igual se hacía haciendo un piso piloto y llevando a la gente a verlo, bueno, pues muchas veces hacer un piso piloto tiene un coste muy elevado y sobre plano, pues muchos arquitectos nos han dicho que es que, joder, que muchas veces la persona que lo está viendo no es capaz de entender un plano, ¿no? O muchas veces creen que lo han entendido y cuando luego ven el resultado final se echan las manos a la cabeza porque no era lo que ellos pensaban, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, poder ponerte unas gafas de realidad virtual y poder moverte por el piso cuando todavía todo es digital y no es tangible físicamente, pues bueno, simplifica la venta porque te ahorra muchos pasos a la hora de, digamos, de ese viaje del usuario, desde que lo ve hasta que lo compra, los clientes pueden ver, evidentemente, la casa y sentirla como si estuvieran allí y ahora ya sin cables que se pueden mover, pueden andar, pues realmente es lo más parecido a estar allí. El cliente además entiende perfectamente el proyecto porque lo va a ver en primera persona y de esa manera pues se evitan un montón de problemas y malos entendidos que surgen muchas veces, ¿no? En este caso, por ejemplo, el coste de realizar una experiencia de este estilo pues, es muy similar al de desarrollar unas infografías. Las típicas infografías que podemos ver en todos los catálogos, pues desarrollar una experiencia en realidad virtual, el coste es muy similar. En el caso de medicina, a través de un proyecto que presentamos en el MIT en 2019, surgió un pequeño spin-off y con Valdecilla les pudimos realizar un gabinete virtual en el cual, bueno, pues ellos tenían una situación y era que tenían tenían muchos modelos 3D de los pacientes que sacaban de los TAC y que los visualizaban normalmente en un monitor normal y corriente y les ofrecimos un gabinete virtual en el cual esos modelos 3D los podían cargar y los podían visualizar en realidad virtual pues de una manera mucho más natural, ¿no? Al final lo ves como si tuvieras el órgano delante sin las limitaciones de una pantalla plana. Muchas personas, muchos médicos se pueden juntar juntos para entrar a ver al gabinete y de esa manera pueden comentar sus impresiones desde dentro de la realidad virtual. Y una de las cuestiones que nos sorprendió es que si bien lo habíamos planteado como una herramienta para preparar las operaciones en Valdecilla, vimos que lo acabaron usando también dentro de quirófano, en los cuales mientras un médico estaba operando a los pacientes, había otro doctor que estaba con la realidad virtual puesta en una esquina del quirófano y le iba adelantando todo lo que se iba a ir encontrando el médico en tiempo real en la operación, puesto que él ya lo tenía todo en 3D cargado en el ordenador y bueno, iba, digamos, haciendo como la avanzadilla virtual. Y esto nos sorprendió porque no lo habíamos contemplado, pero como sucede con la realidad virtual, al final lo diseñas para tener un uso concreto y luego te das cuenta de que los usos a la misma experiencia que le puedes dar son inmensos. Aquí tengo un pequeño vídeo, si queréis luego os le dejo, es del canal oficial de Valdecilla, en el cual bueno, se puede ver un poco en qué consiste esta herramienta para no perder tiempo en la presentación. Si queréis, bueno, luego os lo dejo todo por el chat para que lo podáis ver. Luego, por ejemplo, en el caso de la cultura, ¿no? La realidad virtual también puede suponer en este tema, por ejemplo, un avance significativo respecto a las cosas que se han hecho antes y además se le puede dar un valor añadido, ¿no? Nosotros el año pasado, a raíz de todo el confinamiento, pues nos dimos cuenta de que todo el mundo estaba, bueno, intentando aportar algo a la sociedad y sobre todo las empresas principalmente estaban tratando de aportar lo que ellos buenamente podían, ¿no? De cara a ese estado de crisis. Y nosotros, bueno, dentro de que éramos una empresa más o menos de ocio y hacíamos desarrollos a empresas a la carta, pero bueno, no teníamos muy claro cómo o cuál era nuestro papel o cómo podíamos ayudar, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, bueno, pues ya que la gente tiene que estar en casa, pues vamos a diseñar un museo lo mejor posible para que las personas que estén en casa, pues si tienen un rato aburrido, puedan entrarlo, puedan distraerse y, bueno, ese rato que igual puede ser de agobio, pues lo puedan
lo puedan disfrutar de otra manera, ¿no? Así es como nació el MUBA en abril del año pasado. Y nuestro planteamiento pues, fue un poco, bueno, ¿cómo son las visitas virtuales a los museos o cómo hasta ese momento cómo eran, ¿no? Pues en el mejor de los casos eran galerías de fotos o galerías de fotos 360, las cuales, si bien el formato es fantástico, el problema de las fotos 360 es que no están diseñadas para ver en una pantalla plana. De hecho, yo creo que todos hemos estado alguna vez con el móvil viendo una foto 360 y estás, venga a hacer scroll, o cuando lo estás viendo en el ordenador, estás con el ratón, venga a hacer scroll, y realmente no es la forma más cómoda de entrar a hacer una visita virtual. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que aportó el MUBA? Por un lado, lo que es a la experiencia de los museos y por otro lado, a la experiencia de la realidad virtual, ¿no? Bueno, principalmente fue la capacidad de poder ver el museo como si estuviéramos en él y tener una sensación inmersiva lo más completa posible. En este caso, además, a nosotros nos sirvió para poder llevar modelos sacados con fotogrametría, que tienen una gran carga poligonal y que son modelos tremendamente pesados, nos llevó a aprender a desarrollar procedimientos para optimizar todos esos modelos y conseguir que fueran accesibles ya no solamente en un ordenador físico, sino además que se pudieran ver incluso en cascos livianos y en cascos con procesamiento móvil, poder disfrutar de contenido realizado con fotogrametría en este tipo de visores, con lo cual pues para nosotros ha sido también un hito técnico bastante importante. Aquí tengo, bueno, un tráiler de lo que sería el MUBA. También si queréis os dejo los enlaces para que lo podáis ver, porque aquí sí que me interesan más un par de vídeos que tengo después. Y en este caso, bueno, pues las características del MUBA, ¿no? Pues los entornos eran tridimensionales y lo que más me importa a mí en este caso es que además la experiencia que desarrollamos pues era multiplataforma, es decir, la podías visualizar en realidad virtual, pero claro, sabíamos que había mucha gente que no podía desarrollar, o sea, que no disponía de gafas de realidad virtual en su casa, principalmente porque con todo el tema del confinamiento, en los stocks de gafas han estado completamente agotados durante meses y era muy difícil hacerse con unas gafas, ¿no? Entonces también desarrollamos la misma experiencia para PC y para Mac, de tal manera que, bueno, en las casas que normalmente hay ordenadores, pues también pudieran verlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de cómo es visitar el museo. A ver, en realidad virtual, no me está dejando ponerlo a pantalla completa, lo siento. Y bueno, vemos que al final te puedes mover, puedes caminar y puedes ver las piezas expositivas bueno, con una naturalidad como si estuvieras realmente dentro, ¿no? Del museo, las puedes ver por delante, por detrás, como quieras, ¿no? Y luego la versión de escritorio, que la podemos ver aquí, pues podemos ver que al final es como un videojuego tradicional, pero es la misma experiencia y accesible también pues, para personas que no disponen de gafas de realidad virtual o en sitios donde no hay un equipo, pues bueno, pues esa misma experiencia que por un lado la puedes disfrutar de manera inmersiva, pues también la puedes disfrutar a través de una pantalla plana y como vemos ahí con unas pequeñas indicaciones, con las teclas de movimiento, de activar las audioguías y de salir. Realmente, bueno, sobre todo creo que vamos a un mundo de convergencia y del mismo modo que si desarrollamos una aplicación para un teléfono iPhone, por ejemplo, ya damos por hecho, ¿no? Que esa aplicación también va a tener que estar en un teléfono Android. O sea, a día de hoy yo creo que a todos ya nos sorprende cuando una aplicación está solo en iPhone y no en Android o viceversa, ¿no? Pues en este caso yo creo que debería ser similar. Es decir, si se desarrolla una aplicación para realidad virtual, a no ser que utilice unos procedimientos muy específicos de realidad virtual, debería de tener un equivalente también en pantallas tradicionales, precisamente para garantizar o para permitir la mayor difusión posible y que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es importante que los desarrollos puedan ser duales y lo planteamos siempre así porque, bueno, a la larga sale mejor. Y luego otra de las cuestiones que también nos pareció interesante plantear y que de hecho hemos visto que muchas aplicaciones de realidad virtual están siguiendo este camino
pues fue decir, bueno, llegó el COVID, todos nos vimos distanciados, todos nos vimos separados, ¿no? Y de repente la vida normal que hacíamos en una oficina, pues vimos que empezó a ser muy complicada de realizar. Es decir, a través de Skype hay muchas cosas que se pierden. El teletrabajo yo creo que al principio muy bonito, pero acabamos todos hasta el moño. Y bueno, entonces vimos que había habido una falta, esa falta de libertad que tuvimos por las cuestiones sanitarias, también repercutió en que nuestra vida laboral cambió abruptamente de un día para otro y luego además, si bien hay momentos en los que el teletrabajo pues, puede funcionar muy bien, también es cierto que el no estar en la oficina presencialmente con tus colegas, con tus compañeros, se pierde muchísimo, ¿no? Entonces, nosotros apostamos por decir, bueno, vamos a desarrollar una herramienta, en este caso la seguimos, estamos terminando el desarrollo, pero bueno, ya la estamos usando en Binary de manera interna. Vamos a crearnos un gabinete virtual en el cual nosotros podamos hacer lo que normalmente hacemos en una oficina, pues lo podamos hacer dentro de un entorno virtual. Entonces, bueno, el origen de toda esta historia fue que es que el software de telepresencia como el Teams, el Slack, el Google Meet, el Zoom, pues al final no resuelve todos los problemas, ¿no? En una videollamada se perdían muchas cosas y sobre todo el estar en casa teletrabajando a veces también nos daba un poco, podíamos haber estado todo el día con videollamadas, pero la sensación de soledad como personas también la tienes, porque en el fondo es como estarle hablando a un cuadro animado, ¿no? No sientes que estás allí. Entonces, bueno, en nuestro caso, pues, ¿qué necesitábamos con Beagle? ¿Qué necesitábamos hacer y qué era lo que a nosotros nos iba a dar valor y nos iba a ser útil para poder plantear en un entorno de realidad virtual, ¿no? Pues bueno, pues por un lado, revisar el material multimedia que habitualmente tenemos en la oficina, ¿no? Pues desde vídeos, fotos, audios, muchas veces las experiencias virtuales también tienen que ir acompañadas de audios y hay que también que revisarlos. Los propios modelos 3D que desarrollamos y construimos para crear los mundos en 3D, pues también hay que verlos, hay que revisarlos, hay que ver las texturas, hay que ver el número de polígonos, hay que ver que esté todo bien optimizado, los shaders, pues también necesitábamos un sitio en el que poder revisar esos modelos 3D. Por supuesto, hacer presentaciones. A veces nosotros en Binary, pues todas las semanas o cada 2 semanas hacíamos una presentación a alguien del equipo sobre algún tema de interés que, bueno, pues que nos estimulase a trabajar mejor o con el conocimiento de una nueva herramienta o cualquier otra cosa, ¿no? Pues también hacer presentaciones iba a poder ser importante. Realizar ejercicios físicos de manera conjunta es más que nada por socializar de alguna manera más allá del trabajo. Cuando estamos hablando, generando ideas, pues poder tener una pizarra en la que poder pintar o en la que poder tomar notas y luego, bueno, pues al final, si vamos a estar en un entorno virtual, el muñeco de Dani no puede ser igual que el muñeco de Paco, ¿no? Entonces, los avatares tendrían que ser personalizados, si bien no con nuestra foto, pero bueno, unos modelos 3D personalizados, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que conseguimos esto, sobre todo lo principal que más nos llamó la atención es que el tema de la fatiga de Zoom que se ha visto durante todos estos meses, que al final en una videollamada acabas exhausto, se reduce mucho porque al final ya no estás con la atención tan focalizada en una pantalla, ¿no? Sino que al final estás en un sitio, como yo puedo estar ahora aquí y vosotros podéis estar ahora en el sitio en el que estéis, ¿no? Al final estás presencialmente en un sitio y bueno, y hablas con uno, hablas con otro, miras la pizarra y al final es lo más parecido a estar lo más parecido a estar en un sitio con más gente reunido, ¿no? A la hora de exponer ideas era mucho más fácil, es decir, a todos nos ha pasado y seguro que a vosotros también. A mí, por ejemplo, me está pasando ahora a la hora de exponer en una presentación como esta por Zoom, donde tengo la pantalla con toda la presentación y en el otro monitor ahora mismo pues tengo mi miniatura y la de los ponentes, pero no tengo el público, pues esa sensación muchas veces de estar hablando solo, pues no la pierdes, es que no la pierdes. De esta manera, por ejemplo, eso desaparece y sobre todo entre nosotros volvían a surgir conexiones y un feeling y un buen rollo que de otra manera en unas videollamadas pues a veces vamos como muy encorsetados, ¿no? Y parece que todo tiene que ser como muy protocolario, ¿no? Entonces, joder, para nosotros Beagle ha sido ya no solo
una ayuda enorme, ¿no? Sino, bueno, un ejemplo de cómo podíamos llevar la realidad virtual a un entorno nuevo, y a un área nueva a la que nunca lo habíamos llegado. Por ejemplo, para que podáis ver un pequeñito vídeo de Beagle. Esto es lo que sería el espacio. Quisimos hacer un espacio que, bueno, estemos a gusto en él, ¿no? En el cual tampoco sea un área de juego, pero bueno, tampoco sea una cosa totalmente seria. Aquí podemos ver que al final tenemos nuestra zona de modelos 3D donde se cargan ahí y entre nosotros los podemos ver. Tenemos un panel de control para hacerles más grandes, más pequeños, cogerles. Tenemos una pizarra en la cual pues, podemos tomar notas, hacer dibujos, hacer esquemas mientras el resto está mirando. Con lo cual, bueno, pues es muy útil para transmitir ideas que de otra manera es complicado. También, bueno, el área de presentaciones, pues aquí lo veis, ¿no? Pantalla gigante, una zona de público, se pueden poner vídeos, se pueden poner las presentaciones, puedes tomar notas. Es decir, bueno, pues al final lo mismo que hacemos en el día a día de nuestra oficina, pues trasladarlo a un entorno virtual. Ese fue un poco el objetivo, ¿no? Y un sitio en el que, oye, pues si simplemente quieres quedar a hablar con alguien para tener una reunión o lo que sea, pues que también puedas hacerlo. A ver. Y luego, por último, nada, aquí voy a ser muy breve y concluyo. Por último, lo último que que bueno, si bien ahora mismo Beagle se ha quedado un poquitín parado porque le hemos tenido que dar prioridad a este proyecto, a Singulife, un proyecto en el que, pues de nuevo, tampoco sabíamos que íbamos a entrar ahí y al final, a raíz del confinamiento, han cambiado muchísimas cosas. Y en este caso, por ejemplo, a través de una persona en Estados Unidos y con un promotor de conciertos de aquí de Cantabria, nos surgió la oportunidad de desarrollar una plataforma de conciertos en el que la gente se pudiera, con las gafas de realidad virtual, en este caso unas Oculus Quest, se pudiera poner las gafas, irse a una sala virtual con sus amigos y disfrutar de un concierto, pues como hace ya más de un año que no podemos disfrutar de meternos en un bar, pues por ejemplo como el Rubicón aquí en la Calle del Sol y disfrutar pues de estas jam sessions y conciertos que podía haber el año pasado, pues eso todavía es imposible, ¿no? Y bueno, pues ha surgido una plataforma en la cual pues estamos súper ilusionados y de nuevo también hemos visto, ¿no? que la tecnología de realidad virtual puede dar respuesta a esta necesidad ahora, tanto por el público como por la propia industria musical, que en estos momentos, pues bueno, lo de los conciertos en streaming que hemos estado viendo durante la pandemia, con los cantantes tocando la guitarra en la cocina de casa, pues al principio tenía mucha gracia, pero la verdad que hoy en día ya pues el tema de los streaming, la gente quiere cosas nuevas y bueno, resolvió la papeleta en ese primer momento de corte abrupto que tuvimos el año pasado, pero se ha visto que no es la solución para hacer una digitalización de lo que es la industria de la música, ¿no? Entonces, bueno, si bien hay más propuestas en cuanto a temas de realidad virtual de música, bueno, esta es la nuestra y nosotros creemos que los tiros tienen que ir por aquí. Os dejo nada, un pequeño vídeo de 30 segunditos para que veáis un poco el concepto y esto nada, de aquí a 15 días lo vamos a lanzar ya en Steam, va a ser de descarga gratuita, los que tengáis gafas lo vais a poder usar y bueno, para que veáis un poco el concepto y lo que nosotros creemos que la tecnología de realidad virtual pues en estos momentos tiene que proporcionar en este caso a la industria musical. ¿Estás lista? Estoy lista. Y bueno, pues esto es un poquito la presentación. Sí que a modo de conclusión, por ejemplo, la conclusión que haría yo de esta presentación sería que
al final, el primer paso para ver cómo integrar la realidad virtual en tu empresa, yo creo que lo primero es ver un poco cómo podría funcionar la tecnología o cómo se puede encajar tu trabajo, ¿no? dentro de esta tecnología. Al final, un visor de estas características, en principio, en estos momentos cuesta 300 euros. Para ponerle un poco de contexto, una PlayStation hoy en día cuesta 500 euros sin juegos. Si la quieres con un juego ya te vas prácticamente a 600. Y en todas las casas, o en casi todas las casas, en estos momentos ya hay una PlayStation o una Xbox o una Nintendo o lo que sea. Entonces, la tecnología ha conseguido que el precio ya no sea una barrera de entrada. Y entonces yo creo que lo primero es conocerla en primera persona. Si no quieres hacer la inversión, nosotros aquí en Binary tenemos las puertas abiertas para enseñarle la tecnología y hacer un poquito de evangelizadores para que la gente lo pueda conocer. Y a partir de ahí empezar a pensar, bueno, acabo de ver esto, lo conozco, igual esto me puede ayudar a determinados flujos dentro de mi trabajo o no, o igual simplemente a veces la realidad virtual igual no es para determinados tipos de trabajo. Yo, por ejemplo, como un caso curioso que siempre me gusta contar, es que una vez nos vino un peluquero a la oficina, un peluquero que tenía una escuela de peluquería, y nos comentó que él gastaba mucho dinero en las mezclas de los tintes. Los alumnos, el proceso para que los alumnos de peluquería aprendieran a mezclar correctamente las cantidades de tinte y sacaran fórmulas correctas, era un coladero de dinero, y todos esos productos, pues por lo visto yo lo desconocía, por lo visto esos productos son bastante costosos y en este caso a la escuela le suponía un gasto enorme en mantenimiento el tener que estar reponiendo constantemente todos esos productos. Bueno, al final se le planteó a este profesional decir, bueno, incluso él fue el que nos dio la avanzadilla, un simulador para que los propios alumnos pudieran mezclar en virtual los distintos componentes, aprender cuáles son las proporciones correctas y luego ya, pues al final, tener un día de sesión práctica en el cual poner en práctica en el mundo real, en el mundo físico, pues todo eso que habían aprendido en el mundo virtual, ¿no? Entonces, bueno, al final aquí, esto siempre se lo digo yo a todas las personas que vienen a Binary. Yo conozco la tecnología, pero, por ejemplo, nosotros no conocemos los casos concretos dentro de cada industria, ¿no? Entonces, al final, lo mejor es que uno mismo conozca la tecnología y al final cada profesional, enseguida, en cuanto se las pone, ve el uso que se le puede dar a esta tecnología dentro de su área su área profesional. Entonces, así es como lo entendemos nosotros en Binary. Y bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado este tiempo. Espero bueno, no haberos aburrido demasiado y que lo que he contado os haya resultado interesante. Que va, Paco, la verdad es que ha estado fenomenal, ha sido muy práctico. Yo creo que el ejercicio ese que tú planteabas ahora con estas soluciones que hemos visto, casos de uso puede haber en mi casa, ¿no? O en mi empresa, ¿no? Entonces ese análisis lo tienen que hacer las empresas. Tenía, bueno, felicitarte lo primero y tenía un par de preguntas, pero yo creo que las has respondido ya. Una de ellas es la típica yo creo que ya has respondido que la tecnología a día de hoy está muy accesible, ¿no? Para cualquier empresa, ¿no? Y es difícil de responder, entiendo que depende de cada sector y cada tipo de empresa, pero la tecnología está disponible, pero los desarrollos varían en tiempo y costes, entiendo, ¿no? Depende un poco del alcance que cada uno quiera establecer, ¿no? Eso es, al final aquí casi todo lo que hemos trabajado suelen ser procedimientos, aplicaciones a la carta, ¿no? Es decir, pues en el caso de Salesianos, tengo esta fresadora concreta, quiero que haga esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, estamos trabajando con Técnica y les hemos desarrollado este año una aplicación para que ellos vayan poniendo información profesional en País Vasco, en el cual bueno, es todo el tema de formación en temas de desarrollos de estructuras eléctricas, cuadros eléctricos, manejo de celdas eléctricas.
y al final pues todo eso es desarrollo que es, bueno, pues el tiempo que lo que nos pidan, en este caso eran 3 ejercicios, ¿no? Pues lo que ellos nos puedan pedir y el tiempo que nos pueda llevar. Lo que sí digo es que, por ejemplo, mucha gente se piensa que un desarrollo de estos son 50.000 o 100.000 euros. Nosotros nunca hemos hecho un desarrollo tan caro. Ya entiendo, pero una pregunta que bueno, estamos esperando un poco a si nos llega alguna más, pero el salto vuestro como empresa al mundo de los gemelos digitales, ¿cómo lo ves? Bien, al final nosotros, digamos, tenemos, por así decirlo, la tecnología para poder visualizar todo eso en realidad virtual, ¿no? En el tema de los gemelos digitales, además, es que hay muchos tipos de gemelos, ¿no? Están los gemelos visuales, los gemelos parcialmente funcionales, ¿no? Y luego los gemelos que son totalmente idénticos. Al final, bueno, como todo, dependiendo del tipo de gemelo que se necesite, un gemelo visual, pues es evidentemente súper sencillito de conocer, o sea, de realizar, en el sentido de que los modelos 3D en los entornos BIM ya se están haciendo, ¿no? Y luego la parte funcional, pues luego sobre todo es determinar, en el caso de la realidad virtual, por ejemplo, es una tecnología que para que no genere malestar al usuario que se la pone, necesita, para que nos hagamos una idea, tener una tasa de fotogramas por segundo a la que tienen que ir a 90 fotogramas por segundo. Y claro, tenemos un render para cada ojo, ¿no? Con lo cual tenemos al final que generar 180 imágenes cada segundo para tener una experiencia óptima de visionado. Entonces, a lo que voy con este dato tan técnico es, para muchos gemelos digitales, tenemos muchas simulaciones, ¿no? De hecho, seguro que aquí en Cantabria hay muchas empresas que ya trabajan con gemelos digitales y por un lado estaba la parte visual, pero luego a la hora de determinar, de simular determinados procesos físicos, muchas veces los ordenadores se tiran toda la noche o 3 días haciendo unos cálculos de fluidos, de lo que sea, pues eso igual probablemente en VR, en tiempo real, sería muy difícil digamos, o sea, de duplicar, pero porque tampoco muchas veces se puede hacer sin VR. O sea, es decir, al final en VR lo mismo que se puede hacer de manera tradicional en 2D se puede llevar a realidad virtual. Las limitaciones son las mismas. Vale, fenómeno, Paco. Yo por ser, sé que es un talibán de la puntualidad y Sí. tampoco vemos ninguna pregunta más. Bueno, ya sabéis que dejamos abierto a los que todavía habéis aguantado hasta el final y a los que nos veis, nos estaréis viendo a través de YouTube, hacerle llegar cualquier consulta, petición a Paco o a través de la cámara os damos el contacto de él, cualquier cuestión pues la planteáis a él. Y, y nada, Paco, oye, agradecerte tu participación, he estado muy práctico. Ya sabes que desgraciadamente ya te he comprometido, porque esto habrá que repetirlo durante los próximos trimestres, semestres y No te años, preocupes. porque yo creo que aquí es una tecnología que ya está, o sea que no estamos hablando de Blade Runner todavía. Y teníamos alguna cosa planteada que haremos, yo creo que después del verano contigo. Me interesa mucho también la parte de Singulife, pues yo creo que estaremos atentos en agosto cuando lo presentéis. Sí. ¿Vale? Y bueno, pues iremos pues, comunicando cualquier cosa que vayamos a hacer con vosotros a nivel formativo o lo que sea, pues ya lo iremos anunciando, ¿no? También anunciaros que en la propia cámara instalaremos las soluciones de Binary Box en la propia cámara para que o bien a Binary Box o bien a la cámara podáis ver en persona sus soluciones. Yo creo que es interesante hacerlo y así vamos a adquirir algunas de sus soluciones para la cámara en un espacio demostrativo que estamos creando. Y sin más, yo oye, cerraría ya el webinar por hoy, nos conectaremos ahora. Os llegará un formulario de evaluación, lógicamente, entre el 9 y el 10, generosos, ¿no? Y también dejamos abiertos a que nos hagáis cualquier consulta, petición para las siguientes webinars, ¿no? Yo sin más repetir, oye, pues gracias a todos los que estáis conectados y Paco, gracias a ti por tu tiempo y tu exposición. Pues Ya, nos muchas vemos por gracias acá. a vosotros. Nada, simplemente me gustaría dar las gracias a todos los que habéis estado aguantándome la chapa que os he dado. Y nada, oye, si alguno se queda con la curiosidad, al final, esta tecnología lo más importante es conocerla. Es una tecnología muy experiencial. Entonces, eso es, si alguno tiene la curiosidad, en Binary estamos encantados simplemente sin ningún tipo de compromiso,
poder enseñar la tecnología y que la gente salga entendiendo un poco lo que es, porque es muy difícil a través de una pantalla poder comprender lo que se puede ver y experimentar cuando te pones unas gafas. Es que es muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, ahora que ya se puede recibir gente otra vez, estamos súper encantados después de meses de abrir las puertas de la oficina a que todo el que quiera o tenga la curiosidad de descubrir esto, pues lo haga sin ningún tipo de compromiso. Vale, genial, Paco, pues nos vamos desconectando y os seguiremos anunciando los siguientes eventos con Paco y compañía. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias.